Ok, continuamos con la tercera parte de esta serie del video. ¿Por qué los cristianos tienen tanto problema con la ley del Creador? Este video se hace para reflexionar a nuestros hermanos cristianos. ¿Por qué es que no quieren cumplir con la ley? ¿Por qué siempre están objetando en contra de ella? Nosotros no estamos tratando ni de convencerlos, puesto que eso solamente lo hará el Espíritu del Creador mediante la revelación que les dé. Es un acto que ellos tienen que decidir voluntariamente. Tampoco estamos juzgando, puesto que aquí todos estamos aprendiendo, solamente estamos compartiendo, estamos tratando de hacernos reflexionar y edificar unos a los otros, porque el único maestro es Yeshua, es Jesús el Mesías. Nosotros simplemente les damos algunas pistas para reflexionar, bien pueden creerlas o no, solo que no las desechen hasta preguntar al Padre mediante su Hijo Yeshua si esto que están escuchando, como todo lo que escuchen, tiene realmente un origen de Él y es verdad. Bien, entonces continuando, ya hemos hablado mucho del ejemplo de ese pueblo llamado Estrella Grande. Es una parábola para entenderlo. Les invitamos a que vean la parte 1 y parte 2. Son videos muy sencillos que rápidamente lo puedes escuchar mientras que vas en tu auto o hacia tu casa. Entonces seguimos con este análisis y seguimos tratando de hacerlos que tengan estas reflexiones. Amados hermanos cristianos, decimos, si escrito está que por obedecer los mandamientos del Creador, ya lo vimos en Deuteronomio 28, que por obedecer esos mandamientos seríamos bendecidos. Y la mayoría del cristiano creen que solo por tener fe obtendremos la gracia del gran yo soy. Entonces preguntamos, ¿consideran que la tierra y la creación está bendecida? Tú en forma personal tienes las bendiciones prometidas en Deuteronomio 28 solo porque has tenido fe, porque has recibido esa gracia del gran yo soy prometida. Aunque no tengas obras, ¿crees que Él ya cumplió con esa promesa de bendecirnos? Aunque nosotros no cumplamos con sus mandamientos, sino solamente por el hecho de creer. Me atrevo a decirte que tu respuesta honesta es no. Ni tú en forma personal estás bendecido. Por mucho que te quieras autoconvencer con frases psicológicas como que estamos bendecidos y en victoria, eso es mentira. La enfermedad, la pobreza, la violencia, la corrupción, la soledad, siguen operando la muerte en este sistema, en esta tierra, y no va a dejar de ser hasta que cumplamos con los mandamientos del Creador. Ni tú ni la tierra están bendecidas, y menos ahora con lo que estamos viendo, tanta lamentable catástrofe natural. Entonces necesariamente tienes que comenzar a preguntarte, ¿qué le hace falta a la fe para ser plenamente bendecida la tierra y los creyentes? Empieza a plantearte si necesitas acompañar a esa fe maravillosa que tienes y que aplaudo y qué bueno que la tengas, que empieces a acompañar a esa gracia las obras, los mandamientos que el Padre nos ordenó. Reflexiona, desde tiempos del paraíso, la tierra se nos quitó por desobedecer, por haber escuchado esa voz que dijo, oh no, Eva, no creas que el Todopoderoso les ha prohibido comer de ese fruto. No, el Creador no quiso decir eso. Anda, desobedece y verás que no pasa nada. Pues
El creer que eso no quiso decir el Padre y no atender a la letra textual ha costado que nosotros ya no vivamos en un paraíso. Ha costado mucho sufrimiento. ¿Quieres otro ejemplo? Bien, a Israel se le dio la tierra de Canaán, pero se les advirtió que si ignoraban los mandamientos del Creador y se hacían de dioses ajenos, de ídolos apestosos, Israel iba a ser esparcido por los 4 puntos de la tierra. ¿Y qué pasó? Pues que ahora nosotros estamos lejos de Canaán. Estamos sin conocer nuestra verdadera identidad. La mayoría de nosotros con dificultad sabemos quiénes son nuestros tatarabuelos y cuál es nuestro origen. Muchos desconocen que son descendientes de Abraham, de Isaac y de Jacob. No se sienten parte del pueblo de Israel. Se sienten ajenos a las promesas y definitivamente no se sienten obligados a cumplir con los mandamientos, con la ley del Todopoderoso de Israel. Bueno, yo tengo fe en el Padre Celestial y en su enviado, Yeshua el Mesías. Pero además quiero tener obras. Así que obedecimos. Nosotros, nuestro ministerio, queremos tener esas obras aparte de la fe. Y por eso hoy estamos hablándote este mensaje. Y por fe creemos que va a llegar a tu corazón y a tu mente. Y por lo menos, vas a seriamente reflexionar si esto es verdad. Y de ser así, te vas a arrepentir, te arrepentirás con todo tu corazón. Pero, ¿qué es arrepentirse? Pese a ser una palabra muy usada en el cristianismo, la gran mayoría no sabe qué significa arrepentirse. Fíjate que esta palabra, como muchas, viene de nuestra lengua originaria, que es el hebreo, que es la lengua que el Padre dejó a su pueblo, a Israel. Y viene de una transliteración que nosotros lo podemos traducir como Teshuvah. Teshuvah es volver al camino. ¿Qué es el camino? La ley, la instrucción. Pero no solo la entiendas como que pues te está instruyendo. Hay desgraciadamente muchas corrientes que dicen que la Torah es nada más una instrucción para decirte cómo debes de vivir tu vida, para que te vaya bien, para que aciertes en el blanco. Disculpen, queridos hermanos, pero nuestro ministerio difiere en ese concepto. ¿Por qué? Porque una instrucción, tú sabes si la acatas o no. En cambio, una ley es para cumplirse. Y de no cumplirla trae una consecuencia, un castigo. Es decir, yo te puedo dar la instrucción de que para que llegues más pronto a tu trabajo, te vayas por otra carretera. Tú puedes acatar o no esa instrucción que yo te la digo de buen corazón para que te vaya bien. Pero si tú no la acatas y no obedeces, pues no pasa nomás que no vas a gozar de ese beneficio. Sin embargo, si el tránsito, el policía te dice, usted no puede ir a más de 100 kilómetros por hora en esa carretera, y tú no obedeces y te vas a 180, tú tienes que obedecerla, es sí o sí. Si no, te van a quitar la licencia, te van a quitar el vehículo, te van a multar. Entonces, ¿notas cómo hay una diferencia entre instrucción y ley? Bien, entonces el punto es que arrepentirse es volver al camino, es obedecer la ley y los mandamientos del Creador. Vamos otra vez a poner un ejemplo que ya lo hemos manejado en varios de nuestros videos, pero créeme, vamos a seguir insistiendo hasta que muchos lleguen a conocer el verdadero sentido del arrepentimiento. Vamos otra vez a mencionar a ese ya famoso mataperros, que es pues es un hombre, ¿no?, que no ha entendido que ingerir bebidas alcohólicas, sobre todo en exceso, está mal y viene a ser un pecado, porque de hecho la palabra dice que los borrachos no entrarán al reino que viene de los cielos. Entonces él no obedece, él se embriaga, aun con todas las consecuencias que él ya conoce que pueden haber,
Son muchas, pero ahorita vamos nomás a mencionar que ese hombre se embriaga en exceso, maneja, sale y mata a un perro. Entonces, pues a ese hombre le da tristeza haber matado al perro y llega y dice, ¿cómo me arrepiento de haber matado a ese perro? Y luego llega el próximo fin de semana, vuelve a ejecutar la misma acción, se embriaga, agarra su coche, sale, mata a otro perro y vuelve a decir, ¿cómo me arrepiento de haber matado a ese segundo perro? Y si tú gustas así, desgraciadamente, lamentablemente, mata a 8 perritos que los queremos tanto. Y resulta ser que ya nadie le va a creer que hay arrepentimiento. ¿Por qué? Porque nunca hubo arrepentimiento, hermanos. Eso lo confundió con la palabra tristeza. Eso te da tristeza, te da pena haberle causado daño a un ser vivo. Arrepentirte es que tú, desde el primer perro que mataste, dijeras, ah caray, como que sí estoy viendo que mis malas acciones, mi desobediencia a lo que dice la palabra del Altísimo, lo que me dice en mi conciencia, trae consecuencias y llego a matar a un ser vivo, llego a matar la felicidad de mi familia, llego a matar la economía de mi familia, llego a quedarme sin un trabajo, etcétera, un sinfín de consecuencias. Pero si ese hombre, desde el primer perro que mata, se aplica y ruega que el Creador mediante Yeshua le quite el vicio del vino, se arrepiente, es esa la manera de demostrar que se arrepintió. De la otra forma, pues nada más es dar la tristeza. Así es que si cada vez que tú cometes un pecado te da vergüenza o te da tristeza, no, esa es una reacción, una consecuencia emocional de tu acto. Pero arrepentirse implica decir, voy a conocer si lo que yo estoy haciendo mal es un mandamiento que estoy desobedeciendo al Padre y por eso mi conciencia me redarguye. ¿Conoces? ¿Te das cuenta que sí? Oras porque nosotros solos no podemos cambiar, necesitamos de la ayuda del Espíritu. Yeshua dijo, me voy yo, pero les voy a enviar al Espíritu, al Consolador, para que los ayude a conocer la verdad y a ponerla por obra. Entonces, si tú realmente estás arrepentido, eso conlleva que vas a obedecer la palabra del Altísimo, sus mandamientos, vas a volver al camino que Él nos ordenó, vas a dejar una vida desordenada y desobediente. Bien, ahora, ¿qué dice la Biblia acerca de que nos arrepintamos? Bueno, si vamos a 2 de Crónicas 7:14, dice, si se humilla mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oran y buscan mi rostro, y se convierten de sus malos caminos. ¿Te fijas? Dice, convierten de sus malos caminos. Otra vez aquí está la palabra teshuvá, arrepentimiento. Entonces llega la promesa del Creador. Yo oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados y voy a sanar su tierra. Ok, aquí la palabra que se utiliza, si mi pueblo se humilla, no lo conectes con lo que la humanidad ha hecho cuando humilla a una persona. Esto es nada más que si nosotros tenemos muestras de humildad, de que Él es el Creador, que Él es el que ordena, que Él es el Todopoderoso, que nosotros debemos de cumplir sus mandamientos. Si nosotros vamos con una actitud de humildad, si nos creemos su pueblo, no decimos, no, pues es que hay Israel nomás, no. Si se humilla mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado. Bueno, eso es un tema muy extenso, de hecho ya hay un video que hicimos que se llama ¿Es Yahweh el nombre del Creador? Ahí hemos comentado que son muchos los nombres que hemos usado para referirnos al Creador, pero pues quizás todavía no acabamos de entender cuál sea su nombre, quizás todavía Él no nos lo quiere revelar. Sin embargo, Él prometió
que en los finales tiempos limpiaría nuestros labios, quitaría los nombres de los Baales, es decir, a los que les dicen señores, y nos daría a conocer su verdadero nombre. Sin embargo, conocer un nombre no es absoluto, sino más bien conocer a la persona que lleva ese nombre, conocer qué es lo que quiere. Y también nos pide, aparte de humildad, de que nos sintamos su pueblo, de que lo conozcamos, nos pide que oremos. Eso es algo que en el Antiguo y en el Nuevo Testamento constantemente se nos está diciendo. Orar no implica frases repetitivas. Orar implica una plática sincera, honesta, espontánea, sencilla y verdadera con tu Padre y con su Hijo Yeshua. Así es que si nos pide que oremos y nos dice, y buscan mi rostro, ¿acaso con esto entenderemos que nos vamos a hacer una imagen, un cuadro grandote y lo vamos a poner ahí en nuestra sala, nuestra recámara, y vamos a estar ahí buscando, viendo el rostro? Claro que no, porque para empezar uno de sus mandamientos es: no te harás imagen de nada. Entonces buscar su rostro realmente es decir que Él nos quiere voltear a ver porque nos considera que realmente estamos con toda la intención de conocerlo y obedecerlo. Entonces es cuando Él voltea a vernos, es cuando nosotros lo conocemos. Pero también nos pide: conviértanse, ya no sean las mismas personas, dejen sus malos caminos que no les ha traído no más que problemas, y yo los voy a oír y los voy a perdonar y voy a sanar su tierra. Entonces, nuestra tierra ahorita, amigos, está hecho un desastre. Entonces, ya nos habrá perdonado, así exactamente como decir: uy, sí, ya qué contento estoy, ya los voy a sanar. No, amigos, por los frutos conoces las cosas. Entonces, ¿qué falta? Falta que nosotros digamos: qué bueno que Yeshua vino, qué bueno que fue esa gracia que el Padre nos dio. Nosotros por nuestras propias obras jamás hubiéramos conseguido el perdón del Padre, porque como ya hemos dicho, no hemos logrado hacerlo. Pero eso de esforzarse a hacerlo a después decir: no, pues como no lo puedo hacer, pues ya lo abandono todo, son dos extremos. Entonces, ni por el esfuerzo decir a alguien: yo nada más por el esfuerzo de cumplir los mandamientos me voy a salvar, yo no necesito de Yeshua. Eso es muy lamentable decirlo así, muy equivocado, pero también suena muy equivocado y es muy equivocado que algunas personas digan: no, pues es que como nadie puede cumplir con los mandamientos, yo ni siquiera me voy a esforzar, es más, ni siquiera estoy interesado en conocerlos, yo, yupi, vivo en la gracia y viva el desorden y con la gracia tengo. También eso está muy equivocado. Y visto está, si no está sana nuestra tierra, es que Él está diciendo: ay caray, les envié una excelente oportunidad, les envié a mi hijo, que les diera a conocer mi ley, que les dijera: el que me ame a mí, el que ame a mi Padre, cumpla mis mandamientos. Pero ¿qué han hecho, pueblo de Dios, pueblo del Altísimo, de Yah? Creer en aquel que les ha dicho: sois salvos por gracia, para que nadie se jacte de sus obras. Bueno, pues ve los resultados, discierne. Ya nos han hecho bastante daño, ya nos han arrebatado bastante la bendición, ya costó mucho la vida, el sufrimiento, la burla que tuvo que sufrir ni más ni menos que el Hijo del Todopoderoso, que nuestro amado Mesías Yeshua, Jesús, como para que sigamos en una actitud de desobediencia que de verdad, eso sí que anula la gracia, eso sí que anula el que el Padre se sienta feliz de habernos dado al justo por los injustos. Medita en ello. Mira, el pueblo de Israel, el eterno y sabio Rey, eligió a la tribu de los levitas para que ellos fueran los encargados de enseñar su ley al pueblo. Sabemos que la gran mayoría de estos levitas, estos sacerdotes,
cómo el pueblo le fallaron, desobedecieron como muchos lo hemos hecho, y las consecuencias llevaron a expulsar a las 10 tribus del norte de Israel, y esas 10 tribus no han regresado a Israel. Esas son las ovejas perdidas que Yeshua menciona en Mateo 15:24. ¿Qué dice Yeshua? Dice, no he sido enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. ¿Nunca te habías preguntado qué significaba esto? Pregúntale, ¿qué significa? ¿Qué son esas ovejas perdidas de la casa de Israel? Y te vas a dar cuenta que tú muy probablemente eres una de ellas y que andas diciendo que tú no obedeces la ley porque tú no eres parte de Israel. En fin, Yeshua dice que vino a recuperar esas ovejas dando el mensaje de las buenas noticias del perdón del Padre a ese pueblo al que se le había dicho, ya no eres mi pueblo, pero nuevamente serás llamado pueblo mío. ¿Dónde está? En el Antiguo Testamento, Oseas. Léelo completo, es el capítulo 1, está muy interesante. También si puedes leerlo todo el libro es muy interesante, pero vas a encontrar que lo que te estamos diciendo ahí lo vas a ver en Oseas capítulo 1 y capítulo 7. Él nos dice, yo quiero salvar a mi pueblo, pero están llenos de maldad y no quieren reconocerlo, dice el gran yo soy. ¿Qué les suena? No, somos salvos por la gracia. No, nosotros ya no tenemos que cumplir mandamientos. No, nosotros con amar a Dios como a lo más grande y a nuestro prójimo como a nosotros mismos, ya con eso somos perfectos. Sí, estamos en la gracia, somos perfectos, somos reyes y sacerdotes. Fíjense lo que nos consideramos, reyes y sacerdotes. ¿Cómo van a ser reyes y sacerdotes los que desobedecen los mandamientos del Creador? Fíjense, ni siquiera tenemos la humildad de reconocer que estamos llenos de maldad. Ni siquiera eso hacemos. Entonces el Padre Celestial, por gracia y misericordia, ahí está la gracia, que nos ha dado su perdón, enviando un mensajero y un salvador, a Yeshua. ¿Recuerdan al presidente municipal del pueblo ignorante y rebelde del que les hemos hablado en los videos de la serie 1 y serie 2? Bueno, pues efectivamente por obras no ganamos su perdón. Al contrario, porque no tuvimos y no tenemos obras es que se hizo necesario su perdón. Pero en vez de que nosotros le agradezcamos con obediencia, hemos cerrado nuestros ojos y nuestros oídos espirituales para no buscar lo que Él pide de nosotros. Yeshua le habló al pueblo judío, el cual también fue rebelde, y por ello fue llevado a Babilonia durante 70 años. Estas son llamadas las tribus del sur o de Judá. Pero a diferencia, Judá sí se arrepintió, obedecieron la ley y regresaron. ¿Recuerdan el profeta Daniel? Bueno, pues él fue uno de ellos que fue a Babilonia, pero regresó luego de ese exilio de 70 años. Después, llegado el momento que Yeshua llegó a Judá, después de muchos años después, lamentablemente no todos los judíos lo reconocieron. No todos aceptaron como Mesías profetizado en Isaías, en Salmos y otros profetas desde Moisés. Y en el templo de Jerusalén, pues tuvo que ser destruido por esa falta de credibilidad en el enviado del Padre. No creyeron en su mensaje, como dice en Isaías, ¿y quién ha creído nuestro mensaje? Y entonces el pueblo nuevamente es esparcido. Se van por muchas naciones, pues mayormente en Europa, en España, en Rusia, en Alemania, y fue rechazado, han sido los judíos rechazados por muchas naciones hasta el día de hoy. A un día los judíos no son bien vistos,
a pesar del horrible holocausto nazi, todavía se sigue hablando con mucha dureza acerca de ellos, pero ya algunos han regresado a la tierra de Israel, algunos obedecen la ley, pero no creen en Yeshua, y en gran parte que no crean en él como el Mesías, ¿qué creen? Es por culpa de los cristianos, de esos cristianos que siguen a la Roma Vaticana blasfema, por culpa de nosotros que no obedecemos los mandamientos sabios y eternos del Rey, sino únicamente a la gracia sin obras del humano. Ay, Pablo de Tarso. Por eso no han creído en su Mesías, porque pues ven a un pueblo que tiene imágenes, que son idólatras, que le llama a Yeshua que es Dios, que es un Dios convertido en hombre, que hablan de una Trinidad, que comen cerdo, que festejan la pagana Navidad, que festejan Halloween, que no llevan las fiestas del Creador. Entonces los judíos malamente, sin investigar si esto es porque Yeshua lo dijo o no lo enseñó, o porque el pueblo prefirió creerle a Pablo de Tarso, a Constantino, al hombre blasfemo del Vaticano que se hace llamar el Santo Padre, cuando Padre nada más al que nos creó, al que nos formó. Le dicen Rey de Reyes a Yeshua y no le hacen caso, no lo obedecen. Entonces el judío dice, no, bye con ustedes, no quiero nada con ese pueblo que tiene actitudes contrarias a la ley del Creador, las cuales a nosotros nos costó mucho porque nos corrieron de nuestra tierra a no obedecer. Ya pasamos por pruebas muy grandes, por cosas muy difíciles, no queremos volver a ser desleal a nuestro Padre, a tener dioses ajenos, entonces simplemente han decidido rechazar al Mesías sin investigar más. Y les pregunto, ¿qué tal que nosotros empezáramos a obedecer los mandamientos? ¿Qué tal que en realidad nos purificáramos? Quizás los judíos voltearan a vernos a nosotros y dirían, caray, también cumplen, entonces quizás Yeshua sí sea el Mesías. Pero esto no lo vamos a saber hasta que no empecemos a obedecer. ¿Y cómo vamos a obedecer si no leemos el Antiguo Testamento, si no oramos, si somos personas que nada más un día a la semana buscamos al Creador, si no tenemos una relación con Él diaria, sólida? En fin, sucede que la tierra ahorita de Israel también la están ocupando aquellos que dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga del mal. Son aquellos millonarios, violadores de la ley divina, los usurpadores asesinos, los políticos, las comunidades gays, esos que están profanando la tierra Kadosh de Israel, que también estas personas no son para nada un ejemplo bueno de lo que nosotros debamos hacer. Así que también de ellos debemos de aprender a no ser lo malo. Estamos hablando de los verdaderos judíos, no de los que dicen serlo, pero no lo son. Pero también regresaron los verdaderos judíos, los que de la mejor manera posible obedecen la ley, la Torá, y creen en Yeshua como el Mesías, como el Mashiach verdadero, el Mesías. Hay algunos de ellos, hay ejemplos de ellos. Nosotros les volvemos a recomendar un canal que se llama Torahai en Israel, de Yohanan, que es un judío no de nacimiento, sino de herencia, que en edad adulta decide regresar a Israel y se ha topado con muchas dificultades, con muchas cosas que han puesto a prueba su fe, pero hoy es día que tiene su canal y enseña a sus hermanos judíos a reconocer a Yeshua como el Mesías prometido, y también enseña a sus hermanos que estamos esparcidos por los 4 puntos de la tierra y que somos Israel, a que empecemos a obedecer la ley. Te aconsejamos, es un buen canal y pocos hay. También les hemos comentado
que alguien que ya despertó, que aunque estuvo un tiempo en el cristianismo, ahora ya está empezando a notar las cosas que están mal y está empezando a trabajar en ellas. Es Marcos 66, 435. También es un canal muy interesante con el cual hemos coincidido en muchas cosas. Y así tú irás encontrando canales en los que vas a ir viendo quién verdaderamente te está hablando conforme a la palabra del Altísimo y quién nada más te está ofreciendo una mezcla de verdades con mentiras para confundirte. Hermanos cristianos, les quiero preguntar, ¿cuándo vamos a regresar las 10 tribus del norte que estamos dispersas por los 4 puntos de la tierra? ¿Cuándo vamos a escuchar la voz del buen pastor Yeshua, quien dijo: mis ovejas oyen mi voz y me siguen? Debes dejar de escuchar la voz de todo aquel que te enseñe a desobedecer los mandamientos de Yeshua y de su Padre. Por muy apóstol que se diga, aunque esté su nombre en la Biblia, eso no quiere decir que sea verdadero. Fíjate cómo el mismo Pablo de Tarso dijo que el Todopoderoso permite poderes engañosos. ¿Y sabes por qué el Altísimo permite esos poderes engañosos? Para probar tu lealtad hacia Él, para que le demuestres que aprendiste la lección. Pero ¿cómo aprenderás si no has examinado en conciencia su palabra, desde el libro del Antiguo Testamento, desde el primero hasta Apocalipsis, rogando que te guíe con su espíritu a discernir cuál es su verdad, cuál es su palabra y qué es lo que la Roma Vaticana ha quitado o añadido? Como mi esposo dice, en la Biblia está contenida la eterna y sabia palabra del Altísimo, pero la Biblia no es la exacta palabra del Altísimo. Otra vez, en la Biblia está contenida la palabra del que tú le llamas Dios, pero la Biblia no es la palabra del Altísimo. Ahí tienes que escudriñar su palabra para que puedas encontrar cuál es su palabra y cuál es aquella adulteración, aquel poder engañoso permitido para probar la lealtad que tenemos hacia el Creador y hacia su Hijo. Este libro, la Biblia, fue compilado a la libre elección de Roma. ¿Acaso no te has percatado que aún el Antiguo Testamento está manipulado? Los primeros 5 libros, que son la Torá, como son Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, no han podido adulterarlos porque es la ley. Pero fíjate, ve a Primera de Reyes, capítulo 22, verso 50. Este te va a remitir al libro de la historia de los reyes de Judá y no lo vas a encontrar en la Biblia. Entonces ese libro, por alguna razón, el Vaticano no autorizó que se incluyera en la Biblia. La Biblia omite narrar las guerras que ganó el rey Josafat, y así, si tú la lees, te vas a dar cuenta que hay cosas que no están completas. Entonces dices, ok, entonces no está completo. Incluso el tiempo, fíjate, verás, reflexiona en esto, el tiempo que ha transcurrido desde la creación del mundo a la fecha, así como los hechos transcurridos, son lo suficientemente bastantes como para creer que todo esté dicho en esos 66 libros que el Vaticano eligió para que estuvieran compilados en el libro llamado Biblia. Tampoco podemos ser tan ingenuos como para creer que Roma Vaticana, el Cuarto Imperio,
que ha sido enemigo del Altísimo y de su pueblo, no haya adulterado la Biblia? ¿A poco vamos a creer que no le quitó o le añadió contenido? Sin embargo, aquí hay muy buenas noticias, y son que si nosotros buscamos con todo nuestro corazón, entendimiento y recursos al Altísimo mediante Yeshua, Él, en su infinita bondad, nos va a llevar a su verdad. Él no será indiferente a nuestra búsqueda imparable. Él va a ver que realmente nosotros no vamos a descansar hasta encontrarlo, para demostrarle que en verdad lo amamos y que deseamos honrarlo no solo de labios, sino con obras, obediencia. Y para poder obedecerlo debemos conocerlo, saber cuál es su voluntad y no conformarnos con solo decir: vivimos en la gracia. Todo lo que debo hacer es creer que Yeshua es su Hijo y que murió por mí en la cruz y nada más. Amigos, aunque el mundo entero te haya tratado de confundir, aunque nos hayan ocultado la verdad, los verdaderos hijos del Padre Celestial somos hechos a su imagen y a su semejanza, como está en Génesis 1:26. Así que Él nos guiará con su espíritu, Él nos proveerá la verdad. Él envió a Yeshua como el camino, la verdad y la vida. Él nos hace sentir lo que está bien y lo que está mal. La conciencia es su espíritu y nos seguirá hablando mientras lo escuchemos y obedezcamos. No sigas a hombres, sigue a tu Criador, sigue la voz de aquel que fue enviado como pastor de las ovejas para que pueda regresar nuevamente y ser parte del pueblo del Altísimo. Recuerda, todo pueblo pequeño e insignificante, por muy insignificante que sea, tiene una ley, tiene una Torá, tiene un jefe supremo, un creador. Mira qué interesante lo que dice en Juan 14:15, Juan capítulo 14, verso 15, 16 y 17. Dice: ustedes demostrarán que me aman si cumplen mis mandamientos. Yo les enviaré al Espíritu para que estén ustedes y les enseñe la verdad. Promesa de Yeshua. ¿Queremos demostrarle que lo amamos? Hechos, no palabras. Cumplamos sus mandamientos. ¿Queremos cumplirlos? Hay que saber conocerlos. Y si dices que no le entiendes, nosotros también muchas veces no entendemos, pero clamamos, a veces hasta desgarrarnos el alma, a veces hasta quedarnos ciegos de llorar, por clamar, por ayunar, para rogarle: enséñanos tu verdad, enséñanos a hacer tu voluntad. A veces que le decimos: Padre, obsérvanos. Mira, nosotros en nuestros videos no damos la cara porque no es nuestro propósito ser famosos, no es a nosotros la gloria. Nosotros no pedimos donaciones porque no queremos lucrar con la palabra del Altísimo. Nosotros, de lo que el Padre nos da y su Hijo Yeshua, mi esposo trabaja arduamente para comprar el equipo que es necesario, y al mismo tiempo él trabaja, porque escrito está: 6 días trabajarás y el séptimo dejarás de hacer tus obras para dedicarte al Creador. Él se esfuerza, él es un varón esforzado, valiente, y que su tiempo, sus talentos los ocupa para buscar al Creador y honrarlo. No es vanagloria, es reconocimiento de que todo el Creador, toda la creación, debemos de no buscar lucrar con la palabra del Creador. Si bien el trabajador es digno de su salario, como dice Yeshua,
bueno, el salario que nosotros recibimos viene de parte del Creador y no de estar buscando hacernos ricos como tanto predicador que vemos en la televisión, en enlace, que lucran con la palabra. Así que también le decimos, Padre, observa, nosotros no queremos desviar a tu pueblo de la verdad porque nuestros propósitos sean mezquinos, porque si fuera así, pobres de nosotros, duro sería nuestro castigo, duro va a ser el castigo de todos aquellos que hayan querido torcer las escrituras para extraviar al pueblo del Altísimo. Escrito está, mejor le es no haber nacido aquel que quiera ser piedra de tropiezo. Nosotros sabemos que existe el Dios Todopoderoso, el Creador, que nosotros preferimos llamarle Eloah, que exigirá cuentas a cada uno, y gran día va a ser el día de su juicio, el día en que va a acabar con todos los mentirosos, con los abominables, hasta querrán morir pero no encontrarán la muerte, hasta que Él mismo decida ya destruirlos. Así que nuestro propósito no es ni la fama, ni el dinero, ni perder almas. Nuestro propósito es tratar de servirle a nuestro Creador de la mejor manera posible. Creemos que esto que les compartimos es la verdad, pero no nos hacemos maestros porque solamente Yeshua lo es. Pide la guía a Él, busca, escudriña. Nosotros somos solamente alguien que aportamos un granito de arena para que comprendas que hay una ley que debes obedecer para ser bendecido y para que agradezcas esa gracia inmerecida que se te dio al perdonar tus faltas cometidas antes de recibir el mensaje de las buenas noticias del perdón. Antes. Porque Yeshua vino para perdonar a las ovejas, para que de ahora en adelante te arrepientas. Recuerda, arrepentirse no solo es sentir tristeza y vergüenza de nuestros malos actos. Arrepentirse es volver al buen camino, dejar de hacer lo malo, no practicar el pecado. Y el pecado es infracción de la ley, es no obedecerla, es infringirla, es no cumplir, es actuar en contra de la ley. No decimos que nunca más iremos a pecar. Desgraciadamente, vez tras vez, flaqueamos. Aquí la situación es no practicar el pecado, no practicarlo, sino esforzarnos por primero conocer qué es el pecado para no hacerlo, rogar la ayuda para apartarnos de esa actitud que nos lleva al pecado, llenarnos del Espíritu del Altísimo, evitando imágenes, sonidos que nos contaminen, ambientes que nos contaminen. Tenemos que apartarnos. ¿Sabes tú que la palabra Kadosh significa apartado? Que no la han querido cambiar por una palabra blasfema, que por muchos años le hemos dicho santo, pero que el Altísimo nos ha enseñado a no referirnos a Él con esa palabra, porque desgraciadamente tiene un origen pagano que viene de santería. Así se le dice desgraciadamente a una figura abominable que es el Santa Claus, que no es otra cosa nada más que el maligno disfrazado de piedad, queriéndole quitar la gloria al Padre Celestial, pero jamás lo va a lograr, nomás que va a lograr la atención de aquellos que no son sus verdaderos hijos ni su verdadero pueblo. También esa palabra se aplica a una abominación que en México es muy practicada y que se llama la Santa Muerte. También es aplicada para los luchadores que se llaman santos,
para una serie de hombres que son llamados santos, para el abominable reptil que dice que es humano, que se dice llamar Santo Padre de la Iglesia Católica, Apostólica y Romana, que no es nomás que un demonio disfrazado de humano y se hace llamar santo. Entonces, con esa misma palabra, ¿quieres referirte a tu Creador que es puro? Que es aparte de todo, que es único. Bueno, nosotros no, por eso hemos dejado de pronunciar esa palabra y en esta ocasión la decimos para que reflexiones sobre de ella y empieces a descontaminarte de ese idioma pagano, latino, romano. Cristiano, te pregunto, ¿por qué tienes tanto problema para querer cumplir la ley? La humanidad y tú y yo hemos probado no cumplir la ley y hemos visto sus malas consecuencias. ¿Qué tal si ahora probamos conocer y cumplir con la ley del soberano Rey? Veamos qué pasa. Te vamos a adelantar un poco el futuro. El Creador nos va a bendecir si ahora probamos cumplir con la ley de Él. Y está escrito en Deuteronomio 28. ¿Qué más pasará? Sanará nuestra tierra, escrito en 2 de Crónicas 7:14. ¿Qué más pasará? Yeshua habrá reunido a sus ovejas. Nuestros hermanos judíos creerán en Él como el Mesías prometido y aprenderán a decir: bendito el que vino en el nombre del Señor, como está en Mateo 23:39. Y entonces Yeshua regresará y se cumplirá lo dicho por el profeta Isaías. Isaías 9, Isaías 11, que habla del reino que tendrá lleno de paz, lleno de bondad, en el que no habrá llanto, en el que no habrá muerte. Esa profecía que el judío dice: Yeshua no puede ser el Mesías porque hasta ahorita no hay paz, porque hasta ahorita hay dolor, hay guerras. Pero esa profecía se va a cumplir, aunque no sea de cumplimiento inmediato, y mientras que tú y yo no cumplamos con los mandamientos del Creador, el judío no creerá que Yeshua es su Mesías prometido. No van a decir: bendito el que vino en el nombre del Señor. Yeshua no va a venir a tomar su lugar de rey que el Padre le ha dado. La tierra va a seguir siendo un caos hasta que nosotros no aprendamos a obedecer. Hasta que las ovejas perdidas de la casa de Israel dejen de ser un montón de cabras rebeldes. Y entonces, si obedecemos, se cumplirá toda la escritura, pero te recuerdo Apocalipsis 7, Apocalipsis 19 y Apocalipsis 20. Es esa nueva Jerusalén que estás esperando. Es ese reino milenial que estás esperando del Mesías. ¿Quieres que las buenas nuevas se esparzan a todo el mundo? Ruega en clamor que el Padre Celestial te envíe de su Espíritu, abra tus ojos y oídos espirituales, entiendas la verdad, la obedezcas y la esparzas por los 4 puntos de la tierra. Final de la serie. Gracias.